Empezamos la grabación. Buenas noches a todos. Aquí estamos continuando con los últimos capítulos del libro de Shoftim, el libro de los jueces. Y estamos ya casi al final del capítulo 20. Y hemos llegado a al tercer día de batalla. Hubo 2 primeros días de batalla en que los hijos de Benjamín son los que ganan. Y ahora llegamos, al tercer día. Versículo 30. Y subieron los hijos de Israel a los hijos de Benjamín, o sea, en contra de ellos, al tercer día. Y se ordenaron contra la Givá como de vez en vez. Ordenarse es ponerse en orden de batalla. Versículo 31. Y salieron los hijos de Benjamín hacia el pueblo, se desconectaron de la ciudad y comenzaron a herir del pueblo cadáveres como de vez en vez por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a la Givá, en el campo, unos 30 hombres de Israel. Vamos a ver qué significa este versículo. Los habitantes de Benjamín, los soldados de Benjamín, salen en dirección al pueblo, o sea, al resto del pueblo de Israel, al ejército de Israel. Se desconectaron de la ciudad, o sea, pierden el contacto directo con la ciudad, se alejan de la ciudad y comenzaron a herir del pueblo, o sea, del resto de Israel, y a matar gente, o sea, ya les llama directamente cadáveres, como de vez en vez, como las 2 veces anteriores, por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a la Givá en el campo. Y durante esta primera embestida de Benjamín contra Israel, cayeron unos 30 hombres de Israel. Cayeron unos 30 primeros hombres de Israel en este tercer día de la batalla. En los 2 días anteriores habían caído 22.000 y 18.000 respectivamente. En este tercer día, de momento, caen solamente 30 hombres. Versículo 32. Y dijeron los hijos de Benjamín: están derrotados delante de nosotros como la primera vez, o sea, como las veces anteriores. Y los hijos de Israel dijeron: huyamos y lo desconectaremos de la ciudad hacia los caminos. O sea, empezamos la huida como las 2 veces anteriores y los desconectaremos de la ciudad hacia los caminos. Versículo 33. Y todo el hombre de Israel se levantó de su puesto y se ordenaron en Baal Tamar. Y el emboscado de Israel embiste desde su puesto, desde Maareh Geva. Y fueron contra la Givá 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la guerra era pesada, y ellos no sabían que les tocaba el mal. Resumiendo estos 2 últimos versículos, 33 y 34, los soldados de Israel, los 400.000 soldados, huyen de la Givá, pero luego se ordenan en orden de batalla en un lugar llamado Baal Tamar, que no sabemos exactamente dónde estaba, y el emboscado de Israel habían dejado 10.000 hombres escogidos de todo Israel, como vemos en el versículo siguiente, 10.000 hombres escogidos que se habían escondido desde su puesto, desde Maareh Geva. Esta palabra, este nombre Maareh Geva, implica, Maareh significa cuevas, las cuevas de Geva, las cuevas que están junto a la Givá. Yo no sé a qué cueva se refiere exactamente,
pero puede ser que en el torrente que pasa junto a la ciudad de Giv'á, puede ser que allí hubiera unas cuevas que hoy en día resulta muy difícil de ubicar cuáles son exactamente estas cuevas. Y allí se esconden 10.000 soldados durante la noche y luego a la mañana siguiente salen de las cuevas y atacan a la Giv'á. Versículo 35, y el Señor hirió a Binyamin delante de Israel, y destruyeron los hijos de Israel en Binyamin en aquel día a 25.100 hombres. Todos ellos desenvainaban espada. En la primera fase de la batalla, los hijos de Binyamin no sabían que les tocaba el mal, o sea, que les han tendido una emboscada. Y así de este modo, en aquel tercer día de guerra, la tercera batalla, cayeron de Binyamin 25.100 hombres en total en aquel tercer día. Luego, esto es lo que resume el versículo 35. Luego, a partir del versículo 36, empieza a explicar cómo cayeron estos 25.100 hombres. Pero ya os hago, bueno, primero vamos a leerlo y luego veremos el resumen. Versículo 36. Y vieron los hijos de Benjamín que estaban derrotados, y dieron los hombres de Israel lugar a Benjamín. Al principio huyeron los hombres de Israel de Benjamín, les dieron lugar porque confiaban en el emboscado que habían puesto a la Giv'á. Y el emboscado, los soldados que estaban emboscados, se apresuraron y se desplegaron contra la Giv'á, y siguió el emboscado e hirió toda la ciudad a filo de espada. Todos los que habían quedado dentro de la ciudad de Giv'á fueron pasados a filo de espada. Versículo 38. Y fue la señal entre los hombres de Israel y el emboscado, que ellos levantarían gran nube de humo de la ciudad. O sea, la señal que tendrían los soldados de Israel, los 400.000 que están, de momento están huyendo, tendrían una señal cuando vean la gran nube de humo que sube de la ciudad. Esto significa que el emboscado ha conseguido ya conquistar la ciudad y entonces cambia el sentido de la batalla. Versículo 39, y se giraron los hombres de Israel en la guerra, y Binyamin empezó a golpear muertos de Israel, unos 30 hombres, como hemos visto ya antes. Fue el momento en que cayeron unos 30 hombres de Israel. Pues dijeron, los hijos de Binyamin pensaban, solo derrotar, están derrotados. Es esta repetición clásica del hebreo. Derrotar, están derrotados delante de nosotros, como en la primera batalla. Y esto es lo que pensaban al primer momento. O sea, en primer lugar, los hombres de Israel huyen, los hijos de Benjamín les persiguen, mientras tanto el emboscado sale y quema la ciudad, y entonces es el momento en que los hijos de Israel se dan la vuelta y presentan el frente a los hijos de Benjamín, y mientras tanto caen unos 30 hombres de Israel. Versículo 40, y la columna de humo empezó a levantarse de la ciudad como nube de humo, y se giró Benjamín tras sí, y he aquí subía la totalidad de la ciudad al cielo. O sea, subía al cielo en forma de humo. O sea, todo está quemado, la totalidad de la ciudad está quemada y sube al cielo. Versículo 41, y los hombres de Israel se giraron y se aterrorizaron los hombres de Benjamín, porque vieron que les tocaba el mal. Ahora se dan cuenta. Hasta ahora no se habían dado cuenta, pero ahora sí que se dan cuenta. Y se giraron ante los hombres de Israel
en dirección al desierto, y la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. O sea, había otros emboscados en otras ciudades de la zona y salían en dirección a los soldados de Benjamín y los destruían. Versículo 43, cercaron a Benjamín, lo persiguieron, les sacaron de su descanso, no les daban oportunidad de descansar, hasta frente a la Givá en el oriente. Se fueron en dirección al oriente y de este modo quedaron acorralados. Versículo 44, ahora empieza a explicar cómo cayeron estos 25.100 hombres. No cayeron todos de golpe, sino que fueron cayendo poco a poco. Versículo 44, y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres valientes. Y se giraron y huyeron al desierto, a la peña del Rimón. Rimón significa granado. Y espigaron, los hijos de Israel espigaron de ellos en los caminos a 5.000 hombres, y los apremiaron hasta Gidom, y mataron de ellos junto a Gidom a otros 2.000. Y fueron todos los que cayeron de Benjamín, fue de 25.000 hombres que desenvainaban espada en aquel día, todos ellos valientes guerreros. Veamos de nuevo el resumen. Ya vimos un poco antes que el ejército que habían reunido los hijos de Benjamín era de 26.700 soldados frente a los 400.000 de Israel. Parece ser que a pesar de la gran victoria que tuvieron los hijos de Benjamín en el primer día, en el que mataron a 22.000 soldados de Israel, y en el segundo día en que mataron a 18.000, también cayeron un total de 1.000 soldados de Benjamín entre estos dos primeros días, como se deduce del resultado final. Veremos, según el resultado final, que en estos dos primeros días también cayeron de Benjamín unos 1.000 soldados. Total, han caído ya 40.000 de Israel y 1.000 de Benjamín en estos dos primeros días. Veamos la cuenta. Hagamos las cuentas solamente de Benjamín. 26.700 teníamos al principio. 1.000 caen en los dos primeros días. Nos quedan 25.700. Y en el tercer día tenemos 25.700 y caen 25.100. Nos quedan solamente 600. Y ahora veamos en detalle cómo cayeron estos 25.100. De los 25.100 que caen al tercer día, se reparten en tres grupos. En la batalla cayeron 18.000. En los caminos otros 5.000 y en Gidom otros 2.000. Nos queda un resto de 100 que se reparte entre estos tres lugares, ya que al final quedaron solo 600 soldados. Y el número 100 se reparte un poco en la batalla, otro poco en los caminos y el resto en Gidom. Total, nos quedamos con 600 soldados. De Israel han caído un 10%. Cayeron 40.000 de entre 400.000 y otros 30 que caen en el tercer día. Ok, entonces esto es el resumen de los caídos en esta batalla, en estos 3 días de batalla y lo que ocurre en el tercer día. Nos quedan solamente 600 soldados de Benjamín. Y esto es lo que dice aquí el versículo 47. Y se giraron y huyeron al desierto, a la peña del Rimón, 600 hombres. Y se asentaron en la peña del Rimón 4 meses. Durante 4 meses
estuvieron allí. Seguramente sí que murieron los culpables. No queda una constancia clara, pero siendo que quedan solamente 600 soldados, es de suponer que los culpables pues ya habían caído. Versículo 48. Y los hombres de Israel volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada desde la totalidad de la ciudad y hasta el ganado y hasta todo lo que encontraron. También a todas las ciudades que hallaron prendieron fuego. O sea, exterminan por completo a toda la tribu de Benjamín, menos estos 600 hombres que han quedado. Da la impresión de que los hijos de Israel culpaban a la Giv'á y a todos los que estaban dispuestos a defenderla como si fuera una ciudad proscrita, un lugar maldito. Ya vimos el terrible parecido entre lo que ocurrió en ella y el relato de Sodom y Amorá. Al igual que las cinco ciudades del valle, Sodom, Amorá, Adma, Tzboim y Tzoar, que fueron exterminadas por completo por el azufre y la sal, como conocemos ya del libro de Breshit. Así debe ser castigada la Giv'á, según la opinión de los hijos de Israel, por el mismo motivo del mal comportamiento moral de su sociedad. No quieren dejar ni rastro, aunque para ello tenga que desaparecer toda la tribu de Benjamín que se ha negado a entregar a los culpables. Hay un mandamiento en la Torá, en el libro de Devarim, capítulo 13, que trata de una ciudad cuyos ciudadanos en su totalidad abandonan el culto divino y se apartan para dedicarse a la idolatría. Es la llamada Ir Hanidachat, ciudad apartada, que se apartan hacia la idolatría. Dice la Torá que esta ciudad debe ser anatemizada por completo. Y dicen los sabios que esto no ha ocurrido nunca, ni nunca ocurrirá, puesto que las condiciones para que se le considere así son prácticamente imposibles y no las voy a mencionar aquí. La ciudad apartada debe ser exterminada a causa de la idolatría. Son dos temas básicos en el judaísmo y quienes los transgreden no hacen más que desconectarse del pueblo, del judaísmo. Cuando se trata de una transgresión a nivel nacional, se hace necesaria una respuesta al mismo nivel. Por supuesto que no debería haber sido así. Ya hemos visto que con toda su gravedad, los pecados cometidos en la Giv'á no justifican que se la considere como una ciudad proscrita. Son hechos terribles, pero aún pueden ser rectificados, por lo que no hay necesidad de arrasar la ciudad, ni mucho menos a toda la tribu. Israel está cometiendo un gravísimo error al intentar exterminar la tribu de Benjamín. Y así llegamos al último capítulo del libro de Shoftim. Y el hombre de Israel juró en la mitzvah diciendo, antes de empezar la batalla ya habían hecho este juramento. Ninguno de nosotros dará su hija a Benjamín por mujer. Veamos este detalle. Como ya hemos visto en aquellos momentos de enfado del comienzo del caso, cuando Benjamín no quiso cooperar con el juicio de los malvados de la Giv'á, se extendieron unos decretos de los que luego se arrepienten. Uno de ellos es el juramento que hicieron todas las tribus, prohibiendo a los padres
que dieran sus hijas en matrimonio a los miembros de la tribu de Benjamín. Tal vez en aquel momento no se imaginaban que la tribu quedara a punto de desaparecer. Esto fue antes de empezar las batallas. Solo pensaban castigarles duramente en una especie de excomunión que dejara aislada a esta tribu rebelde. Ahora se dan cuenta de que han ido demasiado lejos e intentan encontrar una solución. En condiciones normales se puede anular un juramento, un voto o una promesa yendo a un tribunal y exponiendo los motivos por los que se hizo el juramento o el voto y explicando que no se habían tenido en cuenta unas condiciones que ahora contradicen la intención original. Ahora tengo motivos justificados para arrepentirme del juramento que hice. Si el tribunal lo considera adecuado, tiene la potestad de anular el voto desde sus raíces, como si nunca hubieras hecho el juramento. Pero esto no se puede hacer con un juramento público o con uno en nombre del público. Cuando se hace un juramento en el tribunal, por ejemplo, los jueces le dicen, tú juras ahora aquí en nombre del público, para que este juramento tuyo no tenga vuelta atrás. Y también este juramento que hicieron los hijos de Israel de no dar sus hijas a la tribu de Benjamín, no tiene vuelta atrás. En este caso no hay más remedio que cumplir el juramento o el voto. Pero se pueden buscar modos para no tener que cumplirlo, condiciones que no entraron en el texto del juramento al pie de la letra. No es una trampa para no tener que cumplirlo, sino todo lo contrario. El juramento queda con todo su valor. No he conseguido anular el juramento, pero sí he conseguido encontrar el modo de no tener que cumplirlo, o por lo menos en parte. Y esto es lo que vamos a ver luego a continuación. ¿Cómo lo hicieron? Versículo 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y permanecieron allí delante de Dios hasta la noche, y alzaron su voz y lloraron un gran llanto. Y dijeron, ¿por qué, Señor Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, de faltar hoy de Israel una tribu? Hemos exterminado casi por completo la tribu de Benjamín. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Y al día siguiente madrugó el pueblo y edificaron allí un altar y ofrecieron olás y paces. Vamos a ver estos dos temas. Esto nos recuerda de nuevo lo que ocurrió con el virrey de Egipto, que exige que le presenten a Benjamín y luego intenta raptarlo con la excusa del cáliz de plata, como vimos en la parashá de ayer. Judá se presentó ante su padre como responsable de devolver a casa a su hermano pequeño. Con esta condición permitió Jacob que se lo llevaran con ellos. Cuando Judá ve que el virrey tiene la intención de quedarse con el hermano pequeño, Judá se presenta ante el virrey y le dice, ¿cómo me presentaré ante mi padre y mi hermano no está conmigo? Está claro que el pueblo de Israel debe incluir a todas y cada una de las tribus. Ninguna de ellas puede faltar. No es un problema técnico, sino completamente esencial. No siempre somos conscientes de ellos, solo cuando esta integridad se ve amenazada. De pronto lo comprendemos. Y edificaron allí un altar. Es muy extraño. Tanto si aceptamos la versión oficial de que esta casa de Dios, Bet-El, es el tabernáculo de Shiloh, como si nos quedamos con la versión literal que se trata del lugar llamado Bet-El,
En ambos casos ya existe allí un altar. En Betel, Abraham construyó un altar y parece ser que seguía allí en pie en aquellos tiempos. Y si es en el tabernáculo de Shiloh, por supuesto que allí también hay un altar. ¿Para qué necesitan construir un altar nuevo? En varios casos podemos ver que cuando se habla de edificar algo, en realidad se trata de darle un nuevo valor, un nuevo sentido que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora. Seguramente aquí se trata de lo mismo. El altar hasta ahora ha tenido una función religiosa al ofrecer sobre él unas ofrendas por unos pecados particulares. Pero el altar en sí tiene otro significado que se refleja mucho más tarde, varios siglos más tarde, en las palabras del profeta Eliyahu, cuando se enfrentó a los adoradores del Baal. Así dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Qué hizo el profeta Eliyahu? Curó el destruido altar del Señor. Lo curó, estaba enfermo, lo curó el destruido altar del Señor. Y tomó Eliyahu 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien hubo la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y construyó las piedras en un altar en nombre del Señor. O sea, esto es lo que dicen los versículos. O sea, que había un altar destruido, que el profeta debía curar. Y lo hace tomando 12 piedras según el número de las tribus. Las tribus de los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. El nombre de Jacob proviene del talón, la parte más baja del hombre, mientras que el de Israel implica su grado más elevado cuando es capaz de enseñorearse de los hombres e incluso de los ángeles. Aquí nos descubre el significado de esta construcción del altar, en el caso del profeta Elías, que ahora vemos aquí también en nuestro versículo. Allí nos descubre lo que significa aquí construir el altar, o sea, descubrir el significado más elevado de este pueblo. No el de Jacob que se hunde en el barro, sino el de Israel que se eleva por encima de los ángeles. Y sobre este altar se hacen las ofrendas de Olá y de Shlamim, las ofrendas mal traducidas por holocausto y sacrificios de paces. Versículo 5. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién no subió en la asamblea de entre todas las tribus de Israel al Señor? ¿Quién se escapó del alistamiento que hicimos para luchar contra Benjamín? Pues el gran juramento era a todo aquel que no subiera al Señor en Mitzpah, diciendo, morir será muerto. Otro gran juramento. Aparte del juramento de no dar sus hijas a Benjamín, tenemos aquí otro juramento. Todos debían participar en el castigo de Benjamín, nadie podía evadirse. Y la población que no enviara un representante al campamento lo pagaría carísimo, siendo totalmente exterminada. Este juramento no tiene nada que ver con el castigo de Benjamín ni con la situación que aquí se ha creado. Es un juramento básico que deben obedecerse las órdenes de los líderes para evitar la anarquía. Así vemos al final del primer capítulo de Joshua, que dice el último versículo del primer capítulo del libro de Joshua, dice, quien no obedezca tus órdenes será muerto.
Y esto se extiende a todos los líderes del pueblo, que tienen la potestad de declarar estado de emergencia en el país, obligando a todos los ciudadanos a que acudan a su llamada. Y si alguna población no hace caso, tienen la potestad de aplicar el castigo del modo que vean adecuado. Aquí intentan descubrir, las tribus de Israel intentan descubrir el motivo por el que perdieron 2 batallas. Nosotros ya lo hemos visto desde otro punto de vista, pero ellos de momento intentan buscar cuál es el motivo, por qué nos derrotaron en las 2 primeras batallas. Como vimos en el caso de la primera batalla de Hai en el libro de Josué, en la que participaron solo 3.000 soldados, en lugar de que lo hiciera todo el pueblo. Puede entenderse así el motivo de la derrota. No había unanimidad. Faltaba alguna población y quien no quiso participar ahora tendrá que pagar por ello para que este comportamiento no se repita en otra ocasión. Pero esto no tiene nada que ver con el castigo de Binyamin. Versículo 6. Y se entristecieron los hijos de Israel por Binyamin su hermano y dijeron: ha sido cortada hoy una tribu de Israel. ¿Qué haremos para ellos? Para los que han quedado para mujeres. Y nosotros hemos jurado por el Señor no darles ninguna de nuestras hijas por mujeres. Un desastre. La tribu de Binyamin está a punto de desaparecer. No tan solo murieron los soldados, sino que en su furia masacraron a todos los habitantes de las ciudades de Binyamin. No queda absolutamente nada, nadie. Incluso está prohibido que los pocos supervivientes tomen a las mujeres de otras tribus a causa del juramento que hicieron las otras tribus. Como siempre nos sorprendemos con el comportamiento del pueblo. ¿Cómo es posible que hayan masacrado a todos los habitantes, hombres, mujeres y niños? Bueno, pues debemos dar las gracias a que la humanidad ha dado grandes pasos adelante y es muy bueno que nos alarmemos tanto al leer estos textos. Recordemos a pesar de todo que la costumbre de exterminar al enemigo estaba vigente hasta hace muy poco tiempo en la mayoría del mundo. Y los países cultos, como los británicos, lo hacían tan solo en las colonias alejadas, en la India, o los italianos cuando pacificaron en Libia, o las atrocidades del colonialismo francés en África, todos ellos hace apenas 100 y pico de años. Y yo no menciono a los españoles en América, y sin mencionar porque fue hace más de 100 años, y sin mencionar lo que nos hizo la nación considerada como la más culta de Europa hace tan solo 80 años. Con esto quiero decir que las nociones han cambiado para bien en los últimos años, en gran parte gracias a la concienciación que surgió después de la primera gran guerra y más aún después de la segunda. Las nociones que prevalecían hace no más que 100 años eran muy diferentes, y las que había hace 3.000 años lo eran más todavía. Aquí se trata de la falsa suposición de que la tribu de Binyamin debía ser considerada toda ella como una ciudad apartada de la que hemos hablado, una ciudad maldita, que se convierte no en una ciudad, sino en una tribu maldita, a causa del brutal comportamiento de los habitantes de la Givá. Por lo tanto, el resto de las tribus quieren extirpar esta maldad y no conocen otra técnica
que eliminando a todos los pecadores y a todos aquellos que se identificaban con ellos. Ya hemos hablado del concepto de la ciudad maldita y quiero recordar que hace ya 2000 años los sabios explicaban que las condiciones para que una ciudad se considere así son tan estrictas que es prácticamente imposible que exista en la realidad. La ciudad maldita no ha existido ni existirá. Y entonces, ¿por qué está escrita en la Torá? Para estudiar y recibir el pago por el estudio. Así dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín. De todos modos, ahora tenemos una tribu a punto de desaparecer. Quedan solo 600 hombres en la peña de Rimón, no han quedado mujeres vivas, nadie está dispuesto a darles mujeres, por lo tanto, cuando ellos mueran, morirá la tribu, a no ser que encuentren mujeres libres. Versículo 8. Y dijeron, ¿quién es una de las tribus de Israel que no subió al Señor en la Mitzpah? Como ya hemos visto antes, el juramento, el gran juramento, el que no suba al Señor en Mitzpah, morirá. Y he aquí, dice el versículo 8, que no había venido ninguno al campamento de Yabesh Gilad a la asamblea. Es una población, Yabesh Gilad, situada en la orilla oriental del Jardén, frente a Bet Shean. Hasta el día de hoy se conserva el nombre de la ciudad en un torrente que desemboca en el río Jardén, denominado hoy en día Wadi Yabes, que se corresponde con el nombre Yabesh, que está situado en las montañas de Gilad. Pero la ubicación exacta de la ciudad no está suficientemente clara. Se supone que estaba en un lugar llamado hoy Tel el Maklub, en Jordania, a unos 10 kilómetros del río Jardén. Otros suponen que estaba tan solo a 4 kilómetros del Jardén y no a 10, un poco más cerca del río. Nos encontraremos de nuevo con este lugar algo más adelante cuando veamos la coronación del rey Shaul en el primer libro de Shmuel. Los habitantes de esta ciudad no enviaron a nadie a luchar contra la tribu de Binyamin, por lo que ahora están condenados todos ellos, varones, mujeres y niños. Por los resultados, que quedaron 400 doncellas, podemos suponer que la ciudad tenía más de 500 varones, por lo que deberían haber llegado por lo menos 5 representantes a la leva que se había declarado. Por lo menos 5, tal vez muchos más. Sí, de nuevo, y como si no bastara con el desastre de la tribu de Binyamin, van a masacrar a todos los habitantes de esta ciudad. Versículo 9. Y contaron al pueblo, y aquí no había allí ninguno de los habitantes de Yabesh Gilad. Y enviaron allí la congregación a 12,000 hombres de los valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a los habitantes de Yabesh Gilad a filo de espada, y las mujeres y los niños. Y esto es lo que haréis: a todo varón y a toda mujer que se haya acostado con varón, destruiréis. Y hallaron de los habitantes de Yabesh Gilad a 400 doncellas vírgenes que no se habían acostado con varón, y las llevaron al campamento en Shiloh, que está en la tierra de Canaán, porque esta ciudad de Yabesh Gilad está al otro lado del Jardén. Deciden dejar vivas a estas muchachas para satisfacer la necesidad de los soldados de la tribu de Binyamin que se han quedado sin mujeres.
No está claro si la masacre de los habitantes de Yabesh Gilad estaba destinada a buscar mujeres para Binyamin, o si era solo el castigo impuesto por no haber participado en la guerra. De todos modos, ahora disponen de 400 doncellas vírgenes que pueden convertirse en las mujeres de los soldados supervivientes, pero aún nos faltan otras 200. Estas mujeres en realidad están libres, porque no hay ningún padre vivo que les impida que se casen con alguien de la tribu de Binyamin. El juramento era a los padres o a los hermanos que no permitan que sus hijas se casen con alguien de Binyamin, pero ahora estas 400 muchachas no tienen familia, por lo tanto no hay ningún problema en que los soldados de Binyamin las tomen por mujeres. Versículo 13. Y enviaron toda la congregación y hablaron a los hijos de Binyamin que estaban en la peña del Rimón y les llamaron paz. Y volvió Binyamin en aquel momento, al cabo de cuatro meses. Y les dieron las mujeres que habían guardado vivas de entre las mujeres de Yabesh Gilad, y no les encontraron bastantes. O sea, son solamente 400, faltan 200. Y el pueblo se entristeció por Binyamin, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Se entristeció, este verbo puede traducirse también por arrepentirse, y ambas traducciones tienen sentido en este caso. En el enfado que tuvieron al principio del caso, cuando Binyamin se negó a participar en el juicio de los malvados de la Giv'á, los hijos de Israel pusieron unos decretos que ahora comprenden que eran exagerados. La tribu está a punto de desaparecer y esto les entristece mucho. Se encuentran sin una solución normal, por lo que buscan un recurso extraordinario. Les faltan aún 200 muchachas, por lo que buscan otra solución extraordinaria. Versículo 16. Y dijeron los ancianos de la congregación: ¿qué haremos para los restantes por mujeres? Pues fue destruida de Binyamin toda mujer. Los ancianos de la congregación, la verdadera pregunta que debería ocuparnos y preocuparnos ahora es: ¿dónde estaban estos ancianos de la congregación, los jueces del tribunal, hasta ahora? Un midrash antiguo llamado Tana de Beliau se ocupa de este asunto. Si preguntas por qué murieron aquellas 70,000 personas en Giv'á de Binyamin, en realidad son 66,100 personas. Si te preguntas por qué murieron, dice el midrash, tenían un gran Sanedrín que les había dejado Moshe y Yoshua, y Pinjas ben Elazar estaba con ellos. Que se aten cuerdas de hierro a la cintura y se levanten las vestiduras sobre las rodillas, y pasen por ciudades y los pueblos, un día en Betel, un día en Hebrón, un día en Jerusalén, y enseñen normas de conducta a todo Israel en 1, 2 o 3 años, hasta que se asienten todos, cada uno en su heredad, y sea glorificado y ensalzado el nombre del Santo bendito sea en el mundo que creó de un extremo al otro. Así dice el Midrash. Tenían que haberse arremangado los faldones de sus túnicas y pasearse de una ciudad a otra enseñando las normas de conducta. No hicieron esto, sino que cuando entraron al país cada uno se fue a su viña y a su vino y dijeron: paz a ti, alma mía, para no tener que trabajar demasiado. O sea que había tribunales en Israel,
pero no habían cumplido su deber. Su deber era de ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para enseñar la Torá y el modo adecuado de cumplirla. Pero esto es muy difícil. Exige quitar el letrero de la oficina que dice que las horas de recepción son de 8 a 6 y que el fin de semana la oficina está cerrada. Exige responder al teléfono que suena a las 2 de la madrugada para contestar al que no puede conciliar el sueño a causa de una pequeña duda en la interpretación de un versículo o de una ley. Exige arremangarse los faldones de la túnica y llegar hasta los puntos más recónditos, allí donde no hay siquiera un pequeño centro de estudio, un pequeño erudito que pueda guiarles por el buen camino. Por cierto que yo os puedo asegurar que hoy en día sí que existen personas así, que quitan el letrero de la oficina, que su casa, la puerta de su casa no está cerrada en los fines de semana y que responden al teléfono a cualquier hora del día o de la noche, por tonta que sea que pueda parecer la pregunta que les hagan, que están dispuestos siempre a contestar al teléfono. Y no solamente esto, sino que se van de ciudad en ciudad para dar clases y para enseñar. Esto yo lo he visto, hay mucha gente que lo hace, muchos rabinos que lo hacen y se dedican a esto, para enseñar al pueblo. Pero lo más cómodo es decir, yo estoy aquí y si alguien me necesita, que venga a verme y que pague la cuota y que se entreviste primero con el secretario para ver si la pregunta es suficientemente importante como para perturbar mi paz y mi tranquilidad. Mientras el tribunal funcione de este modo, podemos estar seguros de que habrá criminales que llenen las cárceles y otros que consigan escabullirse. Necesitamos jueces como los que describe el Midrash y deberemos esperar hasta el próximo libro para encontrarlos. Bueno, de todos modos, los ancianos ahora se despiertan y dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora con esta tribu que se han quedado sin mujeres? Versículo 17, y dijeron, herencia de escapatoria para Binyamin, y no será exterminada una tribu de Israel. ¿Qué es esto de herencia de escapatoria? O sea, que Binyamin ya han recibido la herencia de los habitantes de Yabesh Gilad, lo que ha escapado de ellos, que han quedado sin descendencia, y por lo tanto, ya no desaparecerá esta tribu de Binyamin de dentro del pueblo de Israel. Pero esta expresión de herencia de escapatoria nos da la impresión de que está hablando de algo más allá de lo ya conseguido. He aquí una explicación mía particular que no he visto en ningún otro lugar, pero que me parece posible. Herencia de escapatoria podría ser alguna ley que permite que aquellos que han escapado a algún desastre puedan apoderarse de algunos bienes más allá de las leyes normales. Digamos, una persona que se ha escapado, digamos, de la Shoah y se ha quedado sin nada, entonces puede apoderarse de algunos bienes más allá de las leyes normales. Hay unas leyes normales que deben cumplirse, pero hay unas leyes anormales. O sea, que la escapatoria no se refiere a lo que han dejado en alguna ciudad destruida, sino que se refiere a los hombres que han escapado al desastre y que ahora necesitan recuperarse del daño sufrido. Y entonces los versículos tendrían este sentido. Hay que buscar una herencia especial para los escapados de Binyamin, para que no se pierda esta tribu de entre Israel. A pesar de que ya han recibido las mujeres de Yabesh Gilad, no les basta para recuperarse del daño, puesto que no son más que 400 familias. Y aún queda un tercio, otros 200 soldados, que no pueden formar familia. Para ellos tendremos que encontrar una solución extraordinaria.
Versículo 18. Y nosotros no podremos darles mujeres de entre nuestras hijas, pues juraron los hijos de Israel diciendo, maldito quien dé mujer a Binjamín. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Y dijeron, he aquí hay una fiesta del Señor en Shiloh de días en días, que está al norte de Bet-El, al oriente del sol del camino que sube de Bet-El a Shem y al sur de Levona. Veamos. Una fiesta del Señor en Shiloh. No nos dice qué tipo de fiesta era esta o cuál era el motivo. Mucho más tarde recibimos un indicio al celebrar el día 15 de Av en pleno verano. ¿A qué se debe la fiesta del 15 de Av, Tu B'Av en hebreo? El Talmud nos da 4 respuestas. El día en que acabaron los muertos del desierto, el día en que se permitió la mezcla entre las tribus, el día en que se permitió que Binjamín tomara mujeres, y el día en que Hoshea ben Elá retiró los obstáculos para que los habitantes del reino de Israel pudieran peregrinar libremente a Jerusalén. El primer motivo mencionado es anterior a lo que estamos viendo y el último es muy posterior. El primero se refiere a que durante 40 años en que los hijos de Israel estuvieron vagando por el desierto, iban muriendo gente cada año hasta que murieron todos los que habían protestado en el pecado de los espías y no habían querido entrar a la tierra de Israel. Entonces el decreto divino fue, bueno, no queréis entrar, pues moriréis aquí en el desierto. Y el día en que acabaron los muertos del desierto fue el día 15 de Av, unos pocos días, 6 días después de Tisha B'Av, del día 9 de Av, que era la fecha en que morían la gente cuando vieron en el año 40 en que no moría nadie más, entonces se dieron cuenta de que se había terminado ya el decreto y lo convirtieron en día de fiesta, el día 15 de Av. El último motivo es muy posterior. El reino de Israel se había separado del reino de Judá y habían puesto en la frontera, habían puesto unos puestos fronterizos que impedían que los habitantes del reino de Israel al norte peregrinaran a Jerusalén durante las fiestas. Y en un día 15 del mes de Av, mucho más tarde de lo que estamos hablando aquí, el último rey, Hoshea ben Elá, retiró estos obstáculos. Nos quedan los 2 intermedios. El día en que se permitió la mezcla de las tribus y el día en que se permitió que Binjamín tomara mujeres. Como ya sabemos, en la primera generación de la conquista, cada tribu debía formarse a sí misma y estaban prohibidos los matrimonios mixtos. Pero esta época se acabó y se anuló la prohibición. Esta anulación se celebraba cada año en el día 15 de Av, que ya era una fecha festiva por haberse acabado en ella la mortandad de los 40 años del desierto. Las muchachas se reunían en Shiloh junto al tabernáculo para celebrar que ya podían casarse con quien quisieran, sin problemas de pertenencia a una tribu o a otra. Y esta fecha fue aprovechada por los ancianos de Israel al proponer que los 200 soldados de Binjamín acudieran a Shiloh en esta fecha para buscar pareja. Siglos más tarde, el último rey del reino de Israel aprovechó esta misma fecha para restaurar la unión entre todos los hijos de Israel con el Creador,
al permitir que cumplieran el deber de la peregrinación al templo que había estado vedado a los ciudadanos del reino de Israel durante varios siglos. En las últimas generaciones, hoy en día, la fecha del 15 de Av, Tu B'Av, se ha convertido de nuevo en la fiesta del amor, como el 14 de febrero, aquí en Israel. En lugar del 14 de febrero, nosotros celebramos el 15 de Av, en pleno verano, Tu B'Av, la fiesta del amor, que se basa en estos 4 motivos que hemos visto ahora. ¿Dónde está Shiloh? Al norte de Bet-El, al oriente del sol del camino que sube de Bet-El a Shem, y al sur de Levoná. Vaya, parece que están dando instrucciones para llegar a lo que debería ser la capital de Israel, el centro espiritual del pueblo, el lugar donde está el tabernáculo. ¿Cómo es posible? ¿No lo conocen todos? Al parecer, Shiloh era un lugar poco conocido. No estaba sobre el camino real que iba de sur a norte, desde Bet-El en dirección a Shem. Aquí está Bet-El, aquí arriba, un segundo, aquí arriba está Shem, y el camino pasa por aquí, y hay que desviarse del camino para llegar a Shiloh. En un punto determinado, un poco al sur de Levoná, aquí está Levoná, un poco al sur de Levoná, debías desviarte al oriente del camino principal para llegar a la ciudad de Shiloh y al tabernáculo. No está sobre el camino principal. Aquí podemos ver el camino un poco más detallado. El camino pasa por aquí, aquí está a una altura de 700 metros y hay un desnivel que tiene que bajar a los 600 metros, si no me equivoco. Bueno, el desnivel es de 100 metros, esto estoy seguro. Si la meseta aquí es sí, casi seguro que es de 700, pasa a 600. Bueno, entonces debían desviarse de algún modo aquí para ir hasta Shiloh. Hoy en día hay una carretera nueva que la hacen pasar por aquí cerca de Shiloh, pero esta carretera tiene menos de 20 años. Aún así, es extraño que tengan que explicarlo con tantos pormenores. ¿Por qué? Porque la gente no iba a Shiloh, no acudía nadie al tabernáculo, porque no era un lugar simpático, o no lo eran los sacerdotes encargados de la casa de Dios. Veremos al principio del próximo libro que los sacerdotes de Shiloh desconfiaban de todos los visitantes y no les permitían acercarse demasiado cerca para que no les impurificase. Los sacerdotes despreciaban a la plebe y la plebe evitaba tener que ir al tabernáculo hasta el punto de que la mayoría de la gente no sabía dónde estaba la casa de Dios. Un desastre. Bueno, de todos modos, hay una fiesta en Shiloh y ordenaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y emboscaos en las viñas y veréis, y aquí, si las hijas de Shiloh salen a bailar en los bailes, y saldréis de las viñas y raptaréis para vosotros cada uno una mujer de las hijas de Shiloh, e iréis a la tierra de Benjamín. Y sucederá que cuando vengan sus padres o sus hermanos a quejarse a nosotros en el tribunal, les diremos: agraciádselas, porque no tomamos cada uno una mujer en la batalla, y no vosotros se las disteis, que ahora seáis culpables. Agraciádselas, hacedles este favor de no pelearos con ellos a causa de las mujeres raptadas. Cierto que vosotros no podéis darles a vuestras hijas o hermanas para no transgredir la prohibición establecida, pero esto no significa que tengáis que impedir que ellos las tomen por la fuerza.
al callaros por el rapto, no cometéis ninguna prohibición. Esta es la solución extraordinaria que estábamos buscando para la precaria situación de los hijos de Benjamín. 200 doncellas de Shiloh serán raptadas sin previo aviso. En caso de que los padres o hermanos vengan a protestar ante el tribunal, les diremos que se callen y que con esto no cometen ninguna transgresión. En cuanto a las muchachas raptadas, en teoría siempre se requiere el consentimiento de la novia para poder casarse con ella. Y no hay motivo para pensar que aquí fuera diferente a pesar del rapto cometido. No puede obligarse a ninguna mujer a que se case por la fuerza con quien no sea de su agrado. Si la chica se empeña en rechazar al raptor, éste tendrá que liberarla y buscarse a otra, cosa que al parecer no fue necesaria. Tal vez tuviera algo de excitante y emocionante el hecho de ser raptada de este modo, y no creo que alguna vez podamos averiguarlo. Según el Midrash, incluso se dio el caso de un muchacho tímido que no se atrevía a raptar hasta que una chica le salió al paso y cayó en sus manos, en sus brazos. De todos modos, así consiguieron estos 200 soldados, así dice el versículo 23, y lo hicieron así los hijos de Benjamín, y tomaron mujeres conforme a su número de entre las danzantes que robaron. Por cierto, que en la fecha esta de Tu B'Av, el 15 de Av, hay costumbre aquí en Shiloh, donde yo vivo, a que las muchachas vayan a las viñas que tenemos a nuestro alrededor a bailar, pero no hay raptores por la zona y hay guardias para que eviten que haya por allí problemas. De nuevo leo el versículo 23. Lo hicieron así los hijos de Benjamín y tomaron mujeres conforme a su número de entre las danzantes que robaron y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Bueno, claro, Francesc que cita la película de 7 novias para 7 hermanos, está claro que lo tomaron de la Biblia. Los americanos eran bibliadictos. Se sabían la Biblia casi de memoria, incluso los felones estos que se paseaban con 2 pistolas o 3 pistolas por el salvaje oeste, todos ellos se sabían la Biblia de memoria. Y por lo tanto está claro que conocían este tema del rapto de las muchachas y de ahí sale esta película, está clarísimo. Bueno, dice que volvieron cada uno a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas y se anduvieron de allí los hijos de Israel en aquel tiempo, cada uno a su tribu y a su familia, y todos ellos salieron de allí para su heredad. En aquellos días no hay rey en Israel, cada uno lo bueno a sus ojos hacía. Volvieron a su heredad, no todos. Hubo algunos de los soldados de Benjamín que se fueron a repoblar la ciudad de Yabesh Gilad, cuyas hijas habían tomado. Así nos encontraremos con que los habitantes de esta ciudad quedan fuertemente ligados a la tribu de Benjamín, cosa que será muy relevante al principio del libro de Shmuel, como ya veremos. De nuevo nos quedamos con la doble interpretación sobre la época exacta de estos acontecimientos. Según la tradición oral del Midrash, uno de los Midrashim, que hemos estado siguiendo hasta ahora, por ser la más conocida y aceptada, todo esto acontece al principio de la época de los jueces, unos 30 años después de haber llegado a la tierra prometida. O sea, 300 años antes.
Pinhas aún es relativamente joven. Tendrán los benyaminitas más de 300 años para reponerse del trauma de la concubina de la colina hasta que llegue el rey Shaul de esta misma tribu de Benjamín. Todo según hemos estado viendo hasta ahora. Pero hay otra interpretación, la interpretación literal, también apoyada por la tradición oral de los sabios, según otra versión del Midrash. Y debemos suponer que todo esto transcurre al final de la época de los jueces, después de Shimshon, cuando ya llevan más de 300 años en la tierra prometida, y dentro de poco aparecerá el profeta Shmuel. Según esta interpretación, el futuro rey Shaul ya está vivo, aunque es muy joven, y es uno de los soldados que tuvo que acudir a Shiloh para buscar pareja, precisamente el que no se atrevía a raptar, y la raptada cayó en sus manos. Pinhas ya es muy viejo, pero aún está vivo, como hemos visto en el versículo 28 del capítulo 20. Y Elí ya está en funciones como sumo sacerdote con sus 2 hijos en el tabernáculo de Shiloh. Muy bien, entonces, así os hemos expuesto aquí durante estos últimos meses este libro de Shoftim, que termina aquí en el versículo 25 diciendo que en aquellos días no hay rey en Israel, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y esto para recalcar la necesidad que hay de establecer un rey, que no tiene por qué ser monarquía, puede ser república, pero tiene que haber uno que sea responsable por todos. Y por cierto que cuando lleguemos a la coronación del primer rey, vamos a ver que el rey de Israel no tiene nada que ver con las monarquías que conocemos en los últimos 1500 años o incluso más allá. Los últimos 2000 años no tiene nada que ver con los reyes, con la noción de rey que tenemos hoy en día, pero para esto vamos a tener que esperar hasta que lleguemos a ello en el próximo libro de Shmuel. Muy bien, entonces aquí hemos terminado en la clase de hoy y hemos terminado también el libro de Shoftim. Esto es el último versículo del libro de Shoftim. Y a partir de la próxima clase, si Dios quiere, empezamos el siguiente libro, el libro de Shmuel. El libro de Shmuel, los cristianos lo dividieron en 2 porque les resultaba demasiado largo, pero en la tradición de Israel es un solo libro, que no hay más remedio que referirse a él en Shmuel I y Shmuel II, porque los capítulos siguen siendo hoy en día, por desgracia, según esta numeración que le dieron los cristianos, porque cambiar toda la numeración y formarla de otro tipo causaría muchos problemas. Se han escrito ya muchos libros con referencias a capítulo tal y capítulo cual, y cambiar la numeración sería demasiado complicado, y por lo tanto se queda con la misma numeración, pero nosotros nos referimos a los 2 libros como si fuera uno solo, como es así según nuestra tradición. Muy bien, entonces, si Dios quiere, hasta la semana que viene. El domingo que viene nos vemos a la misma hora y empezaremos el libro de Shmuel. Shalom, shalom. Buenas noches a todos.